Hola, muy buenas tardes a todos y a todas nuestros colegiados y colegiadas que nos acompañan hoy en esta charla denominada, esta charla informativa en relación al registro social de hogares y la relevancia que tiene en los procesos, ¿cierto?, de mediación. Bueno, les comento que esta charla fue coordinada directamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y nos acompaña en este momento quien nos va a dictar esta charla, que es don Luis Moya. Él es sociólogo y pertenece a la división de focalización de dicho ministerio, que es la unidad encargada del registro social de hogares. La dinámica, como vamos a realizar, es que don Luis va a realizar la presentación. Las consultas las pueden ir dejando, ¿cierto?, en el chat. También ahí don Luis nos va a ir indicando si es que prefiere todas las consultas al final o o en el minuto él va a ir explicando la dinámica. Así que muchas gracias a cada uno por estar. Ya tenemos una alta asistencia, probablemente van a ir llegando más personas también, se nos van a ir sumando durante el resto de los minutos. Así que don Luis, muy bienvenido. Y ahí para que pueda reactivar su audio. Excelente. Muchas gracias a todos y a todas. Hace un poco de calor, vengo corriendo, vengo de otra charla, entonces para no atrasarme en la oficina, me vine corriendo a la casa, pero igual los tacos de verano son tacos de verano, con calor. Oye, lo primero, bueno, me escuchan todos bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, se Sí. escucha perfecto. Excelente, excelente. Mira, lo primero que vamos a realizar, bueno, primero agradecerle al colegio, ya, también agradecerle las preguntas que mandó, que fueron muy, muy, muy pertinentes. Eh, entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en un lapso de 1 hora y media más o menos, ¿no es cierto?, es lo que yo denomino plantear la arquitectura del registro social de hogar, explicar muy bien en qué consiste, de tal manera de que cuando se hable del registro social ustedes tengan una cierta claridad de la arquitectura, e incluso yo a veces denomino cómo conocer muy bien la caja negra en un sentido positivo, de cuáles son los elementos, de tal manera que en función de eso, de esa primera parte, quiero hacerme cargo de un conjunto de preguntas muy pertinentes en relación a la labor que ustedes desarrollen, lo cual me significó, ¿no es cierto?, meterme a esa área, no digo área, pero compleja de lo jurídico. ¿Ah? Me hizo recordar cuando, antes caparme en tercer año de ley de la Chile en los 80, me hizo volver a eso. ¿Ah? Y es muy interesante conocer un poco lo que significa el tema de la labor que ustedes realizan, ¿no es cierto? Como, no sé si en sentido estricto son auxiliares de justicia o cumplen un rol, ¿no es cierto?, complementario desde el punto de vista de la resolución alternativa de conflictos. Ahí ustedes me van a orientar, ¿ya? Entonces, igual, me parece bien lo que planteaba Marini en términos de tal vez las preguntas al final, pero igual siempre es pertinente, si alguien quiere una aclaración en lo que se está planteando, bienvenido. En esto no, la mejor disposición, ¿ya? Eh, entonces voy a realizar la presentación. Entonces, no nos olvidemos que por lo menos yo soy parte de los denominados inmigrantes digitales, menos mal, porque hay algunos que claramente son apátridas digitales. Yo ya me salvé y soy inmigrante. Hay algunos más jóvenes que tienen la capacidad de ser propiamente, ¿no es cierto?, nativos digitales. Así que me excusan de todos los ruidos que puedo plantear, pero aquí está, bien. Bien, entonces usted me dice si se está viendo bien. Deme un segundo para ampliarlo. Se ve bien. Ahí, Ya hoy ahí está se ve, ampliada, ahí se ve bien, perfecto, registro ya, social de hogares, ni un problema. excelente, ya. Bien, mire, voy a pasar algunos elementos rápidos. Bueno, lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, en esta primera etapa de la conversación rápida, es plantearle la percepción de los ciudadanos sobre el registro. ¿Qué es el registro?
los trámites, plantearle un elemento nuevo que es complemento por cuidado, y un punto 5 que es un gran supuesto del registro, que dice en relación con la noción de la corresponsabilidad ciudadana frente al registro. Y esto se va a aplicar inmediatamente por un poco por un elemento de una línea de historia para explicar el sentido de la corresponsabilidad. A grandes rasgos, ¿no es cierto? Eh, la ciudadanía nos señala, ¿no es cierto?, que de algún modo el registro los ubica en un espacio que ellos consideran que es injusto, un tramo muy alto, hablan de la famosa ficha social, dicen que la municipalidad no me prestó ayuda por no pertenecer a la ficha de clase baja, allí fui nuevamente y no obtuve respuesta, eh, la familia hacemos un esfuerzo, nos preparamos, pero no logramos acceder a los beneficios sociales. Surge la pregunta, ¿por qué estamos en el 80-90% más alto? Hay una frase muy interesante que dice que el sistema me castiga por haber estudiado para mejorar mis ingresos y por querer darle a mi hijo una buena educación al tenerlo en un colegio particular. Entonces, hay una observación crítica, ¿ya? Y eso fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros podríamos decir respecto a la pregunta ¿qué es el registro social de hogares? Es fundamentalmente poder entender el siguiente punto. Y voy a ser súper irresponsable con ustedes porque voy a despegar rápidamente en un par de minutos, diríamos más de 40 años de política social, ¿ya? Eh, Acuérdense cuando estaba la ficha CAS en los años 80, posteriormente se establece la ficha protección social, y de algún modo quedó instalado en el imaginario, ¿no es cierto?, de las personas, esta noción de puntaje y la noción de ficha. Y cuando empezamos a implementar el registro social de hogar a partir del año 2016 en adelante, ha costado mucho sacar de la cabeza de las personas esta noción de ficha y la noción de puntaje. Hoy día no hablamos de ficha social y no hablamos de puntaje. Hoy día lo que hablamos, ¿no es cierto?, es que las personas pueden obtener un certificado denominado cartón de hogar, donde ese certificado da cuenta, a partir de ciertos datos, que se los voy a explicar inmediatamente, de qué manera ese hogar está ubicado en una determinada, ¿no es cierto?, tramo, y en función de eso, cuál es el rol del registro social para los procesos, ¿no es cierto?, de postulación a los beneficios sociales. Y ahí, como digo, de una manera muy responsable, pero yo diría didáctica, eh, la ficha acá está asociada, ¿no es cierto?, a algo que se explicaba en los 80, cuando las personas iban a ser encuestadas por los funcionarios municipales, generalmente estaba esta imagen de que sacaban bienes de la casa. Y de algún modo las personas olfateaban que mostrar el acceso a un refrigerador, a una cocina, a una lavadora y posteriormente se acuerdan a los equipos componentes o mini componentes o 3 en 1, etcétera, de algún modo las personas lograban percibir, ¿no es cierto?, de que lo que estaban observando o iban a ir a observar eran cosas concretas, bienes. En cambio, la ficha de protección social, de algún modo, dado que lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era la noción de la vulnerabilidad y la capacidad generadora de ingresos, las personas empezaron a captar de que a mayores estudios ya había una incidencia en el puntaje. Por eso esa otra frase de que el Estado me castigaba, el esfuerzo, me estudiaba, mis hijos estudiaban, pero de algún modo estaba puesto de que eso incidía, ¿no es cierto?, en el puntaje. Claro, había una relación directa de la capacidad generadora de ingresos a partir del nivel de estudio de los integrantes del hogar, ¿ya? Pero el registro social de hogares lo que buscó fue la focalización por el nivel de ingreso. Y entonces lo que vamos a ver ahora, entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten explicar, ¿no es cierto?, el registro social de hogares? De tal manera, al observar eso, nos hacemos la idea de lo que es el registro y posteriormente ver la relación de aquello con las preguntas muy interesantes que ustedes nos mandaron, mirados desde lo que ustedes realizan en su calidad de mediadores, ¿ya? Y mediadoras. Primer elemento.
¿Qué es el registro social de hogares? Es un sistema que apoya la selección de beneficiarios para las prestaciones sociales, es decir, para el acceso a los beneficios. Y entonces, sí, lo que me interesa en esto es que si ustedes se percatan, ¿ah? La información que recoge el registro social de hogares son fundamentalmente datos. Y esos datos, por una parte, tienen lo que se denomina los datos autorreportados, es decir, lo que declaró el hogar a través de uno de sus integrantes cuando le aplicaron la encuesta de protección social o cuando se aplicó la ficha social, que después no se implementó, pero sí significó 2 años de levantamiento de información de hogares, y ahora cuando se aplica el formulario de registro social de hogares, es decir, cuando el sistema le pregunta y después, ¿no es cierto?, se va cotejando por un funcionario municipal esa información, todos esos datos se denominan datos autorreportados. Pero esos datos, a su vez, son acompañados por datos de los registros administrativos que el Estado tiene de las personas que son integrantes de ese hogar. Por lo tanto, en esta lámina, lo que uno podría denominar la expresión de esta lámina, en sentido estricto, es una coordinación de datos. Nada más que eso. Datos. Datos autorreportados y datos que vienen de registros administrativos. Entonces, ahí inmediatamente uno podría preguntarse, entonces, el registro social de hogares, en sentido estricto, entonces, ¿qué es? ¿Ah? Es un elemento coadyuvante y para eso siempre a mí me encanta, denme un segundo, me encanta buscando, pero no tengo las llaves a la mano, no las tengo, en alguna parte las dejé. Siempre muestro llaves y digo, el registro social cumple 2 llaves frente a los beneficios sociales. Primera llave, en el rol nuestro como registro social, respecto de los beneficios, cuando ustedes observan en la postulación, en el llamado del tema de la vivienda, la postulación a un beneficio sobre un tema determinado, la primera pregunta generalmente es una pregunta binaria. ¿Tiene o no tiene registro social de hogares? Y digo, al ser binaria, está significando que la respuesta es sí o no. Si es sí, significa entonces que esa persona o ese hogar en el proceso de postulación puede seguir observando cuáles son los otros requisitos. Porque si es no, y ese beneficio está pidiendo el registro social de hogares, esa persona o ese hogar llega hasta ahí. No puede seguir postulando. Segunda pregunta, generalmente en los beneficios, debe pertenecer a un determinado tramo del registro social de hogares. Entonces, también es una pregunta que el hogar tiene que mirar el beneficio y se le dice debe estar hasta el 60% del tramo del registro social de hogares, y si el hogar en su cartola aparece en el 70%, significa que ese ministerio o ese servicio le va a decir no, no puede seguir postulando. Y si postula, va a ser rechazado. Entonces, si se dan cuenta, el registro en este proceso que hemos denominado, ¿no es cierto?, sistema que apoya a la selección, cumple ese doble rol, ¿ya? Yo acostumbro siempre en algún momento de la presentación citar a Nicanor Parra con uno de sus artefactos poéticos que decía, hasta aquí íbamos bien, dijo el suicida en el tercer piso. Entonces hago la misma reflexión, ¿hasta aquí íbamos bien antes de pegarme en el porrazo? Sí. Cualquier duda, pregunta, bienvenido. ¿Ah? Después de citar a Nicanor Parra, tal como les comentaba, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el registro social una vez que ubica al hogar en un determinado tramo es saber que el sistema, en sentido estricto, ubica los hogares en 7 tramos. El primero de 0 a 40 y después posteriormente cada un 10%. Y ustedes observan que hasta el tramo 70 el sistema habla de los hogares con menores ingresos
o mayor vulnerabilidad. Y a partir del tramo del 80, es decir, del 71% al 100%, en este caso son 3 tramos, habla de mayores ingresos o menor vulnerabilidad. Entonces, si se dan cuenta, uno podría decir, registro social de hogares, una gran coordinación de bases de datos. ¿Para qué? Para ubicar a un hogar en un determinado tramo para el proceso de postulación a beneficios sociales. ¿Ya? Esto significa que no todos los beneficios sociales exigen el registro, pero parte importante, yo diría sobre el 80%, requiere del registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, aquí entramos en lo que yo denomino, en un buen sentido, la caja negra del registro, es decir, la caja al interior que explica cómo funciona para efecto de que un hogar esté en un determinado tramo. Por lo tanto, me interesa en esto ser bien preciso, insistir en estos 3 elementos, para que cuando usted en algún momento, ¿no es cierto?, se haga la pregunta por qué este hogar está en un determinado tramo, de algún modo saber que se construye de estos 3 elementos o de estos 3 pasos. ¿Ya? Primer paso, lo que hace el registro, ¿ah? Una vez, ¿no es cierto?, que un hogar hace la solicitud al registro social de hogares, que no estaba antes y está, entonces lo que hace es ver la suma de ingresos del hogar, el número de integrantes, sus características y la evaluación de los medios. 3 pasos. Por lo tanto, el primer paso es la suma de los ingresos. Segundo paso, esa suma de los ingresos va a ser dividido por un concepto que hemos denominado índice de necesidades, donde a su vez contempla el número de integrantes elevado a 0.7 más las características de los integrantes. Y una vez realizada, en sentido estricto, esa división, se establece lo que hemos denominado el ingreso equivalente corregido. Hago un pie de página. Esta presentación se la vamos a mandar a la presidenta de tal manera que puedan tenerla como un elemento de apoyo. ¿Ya? Dicho eso, entonces, si se fijan, ingreso equivalente corregido. Entonces, aquí hay una primera nota, pie de página. Se percatan inmediatamente que no estamos hablando del ingreso per cápita, porque el ingreso per cápita lo que hace es la suma de los ingresos dividido por el número de integrantes, y eso me da un ingreso per cápita. Entonces, si un hogar tiene un ingreso, ¿no es cierto?, del hogar de 1.000.000 de pesos, y son 5 integrantes, el per cápita va a ser 200.000 pesos. Así de simple. Para el registro, no ve el per cápita. ¿Por qué razón? Porque el índice de necesidades se construye de una manera distinta. Los 4 integrantes no son 4. ¿Ya? Y lo voy a explicar a continuación. ¿Ya? Y después volvemos al tercer paso, que es la evaluación de medios. Tal como él comentaba, suma de ingresos del hogar. Y ahí inmediatamente señalarle a ustedes que en ese promedio mensual se ve los ingresos del trabajo dependiente y dependiente de cada integrante mayor de edad del hogar, que son informados por el Servicio de Puerto Interno, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Pensiones, la de la Seguridad Social. También está el promedio mensual de ingresos por pensión de los integrantes mayores de edad, y tal promedio mensual de ingresos provenientes de capital físico y financiero de los integrantes mayores de edad. Entonces, cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de estos 3 tipos: trabajo, pensión, capital. Pero nunca hay que olvidar, estamos hablando de un promedio de 12 meses. Por lo tanto, si ustedes se percatan, esa fotografía del promedio es una fotografía estructural del hogar de 12 meses, es decir, de un año. ¿Ya? Y cuando ese promedio lo tengo que dividir, lo voy a dividir, ¿no es cierto?, por el número de personas
más los factores individuales de cada integrante. Acá vamos a tener un poco para que capten esta noción del índice de necesidades. Me dice número de personas del hogar elevado a 0.7. Es decir, lo que se está viendo acá es una economía de escala. Me explico. 1 elevado a 0.7 es igual a 1. Si el hogar es una persona y no hay ningún otro factor de edad, discapacidad o dependencia que afecte, ese ingreso promedio se va a dividir por 1. Pero si son dos personas, ya 2 elevado a 0.7 me da 1,6245. Entonces, pongan atención en este detalle. 2 personas es igual a 1,6245. Piensen, 3 no es igual a 3, 3 es igual a 2,1576. Entonces, esta economía de escala, para explicarla en términos muy simples, nosotros recurrimos a la metáfora de el almuerzo del día domingo con la abuela. Uno podía llegar a la casa de la abuela, ¿no es cierto? O del abuelo, y si había invitado a 6 personas, la cocina y la cazuela se estaba preparando para 6. Pero después llegaron de imprevisto 3 personas más. Y generalmente la abuela o la mamá de uno, ¿no es cierto?, nos decía, se le echa más agua a la sopa y más papa a la sopa. No es que ella tuviera que preparar una olla más para esos 3 integrantes con todos sus elementos. Esta idea de la imagen de la olla de la abuela del almuerzo era que mientras se va agregando un integrante más, uno no necesita gastar por ese integrante un monto parecido al anterior, sino hay un pequeño factor que en sentido estricto es esta noción de la economía de escala, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, volviendo a la tabla del 0.7, si son 10 personas en un hogar, 10 elevado a 0.7 da 5,0118. Es decir, si se percatan, se está dividiendo casi por la mitad del número de personas. ¿Ya? Atención con ese detalle porque viene un ejemplo que lo explica muy bien. ¿Qué se suma? Fíjense, el número de integrantes elevado a 0.7 y además se le suma ciertos factores. ¿Cuáles son esos? Si en ese hogar hay un niño de 0 a 5 años que tiene discapacidad, se le va a sumar 0,80. Para hacerlo en términos de imagen, de metáfora, le estamos sumando casi una persona cuando decimos 0,80. ¿Ya? Pasemos al ejemplo que viene a continuación. Mire, vamos a tomar 2 casos. Mismos datos, 4 personas, mismo ingreso equivalente, 500.000 del tema de los ingresos. Observen, número integrante 4 elevado a 0.7 da 2,6390. ¿Hay algún factor de edad, de discapacidad o dependencia que este hogar pueda sumar? Francisca, 44 años, la jefa de hogar. Pablo, 18, Ángelo, de 20 y Leonardo, de 21 años. No me dice nada, solamente me indica las edades. 18, 20, 21. 18, 20, 21. Todos caen acá en esta relación y la mamá tiene 44. ¿Ya? Los 4 integrantes me quedan acá sin ningún tipo de discapacidad leve, moderada ni severa. Por lo tanto, 0. Entonces, en el factor individual de estos 4 integrantes no le suma nada al hogar. Eso explica
¿Por qué razón entonces mantengo el 2,6390 y los 500.000 pesos son divididos por el 2,6390 y me da este ingreso equivalente corregido? El número son 189.465 pesos. Ya. Ahí me ubica, me da un dato. Vámonos al caso 2. 4 integrantes y los mismos 500.000. Pero ¿dónde está la diferencia? Me dice que Marcia, la mamá, tiene 35, 2 hijos, Pablo de 4, Ángelo de 15, y la mamá de Marcia, Marta, que tiene 75 años. No me dice no me da ninguna información si hay una dependencia moderada, leve o profunda, nada. Solamente le da. Acuérdense, 35, 4, 15 y 75. Vámonos de nuevo a la tabla. 75 más, ¿qué me está indicando? No tiene dependencia, le suma 0,75 por la edad de la mamá. Por la edad de Marta, ¿no es cierto? Se mantiene igual. Pero en el caso de Ángelo, 15 años, sin dependencia me suma 0,11. Y en el caso del otro muchacho, vuelvo al ejemplo, Pablo de 4 años. Pablo de 4 años. Sin ningún dato de dependencia, ¿no es cierto? Me dice, sin discapacidad, 0,40. Entonces, ustedes se dan cuenta que esa sumatoria hace que en este caso, en esta familia de 4, elevado a 0,7 más los factores individuales, me suma 3,8990. Por lo tanto, el ingreso equivalente corregido va a ser menor. ¿Y qué significa esto? Con seguridad ese hogar, al tener un ingreso equivalente corregido menor, ya va a estar en un tramo menor. ¿Ya? Pregunta. Hasta acá me van siguiendo con esta relación de los ingresos, del número de integrantes elevado a 0,7 más las características personales. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Ya? Hay ciertas consideraciones en la construcción de la calificación socioeconómica. No considera los ingresos de los menores de 18 años. Por ejemplo, un hogar puede tener a una niña que está en tercero medio con 16 años y a lo mejor es una destacada influencer a través de Instagram y tengan la seguridad que si tienen, ¿no es cierto?, no sé, por 500.000 seguidores, van a haber ciertas empresas electrónicas, por ejemplo, Samsung, que probablemente le puede regalar y a lo mejor le regala y a lo mejor le paga, ¿ya? Porque ella realice algún tipo de video comentando las virtudes del nuevo Samsung, del nuevo modelo, ¿ya? Y habla. Ella es una influencia, es decir, lo que ella habla está siendo un factor de influencia a un nicho que tiene ahí un número, ¿cierto?, del número de seguidores. Más o menos, ¿sabe cuánto le pueden pagar a una influencer por hablar de un producto en un minuto, en un video? Por ahí se comentan 1, 2, 3 millones. No les digo a ustedes como mediadores, dejen de ser mediadores y conviértanse en influencers. No les estoy diciendo eso. Pero en la práctica, en el mundo virtual, está ocurriendo eso. Entonces podemos tener a una muchacha de 16 años que a lo mejor puede estar teniendo ingresos entre 500, 1, 2 mensuales o 4 mensuales. Va a depender del número de seguidores, de su capacidad de orientar, ¿no es cierto?, a sus audiencias. Y en sentido estricto, ese factor en el registro por ser menor de 18 años no es considerado, para nada. Salvo el ejemplo de influencia y a lo mejor un hijo o un nieto de ese hogar a los 17 años, a lo mejor un club deportivo importante chileno ya lo contrató y le está pagando 2 millones mensuales, y a pesar que aparezca en el contrato por tener menor de 18 años, esos ingresos el sistema no los considera.
Lo mismo no considera cuando los estudiantes entre 18 y 24 años trabajan, ¿ya? Y lo único que considera es la diferencia de dos ingresos o dos salarios mínimos, el diferencial. Entonces, si el salario mínimo, para efecto de ejemplo, pasarlo rápido, está en 300.000, dos son 600.000. Y si ese joven que estudia y trabaja gana 650.000, la diferencia va a ser 50.000 pesos. Y no los 650.000 pesos, solamente 50.000. Y eso lo va a considerar el sistema en la calificación socioeconómica. Lo mismo respecto del valor de la vivienda a nombre de personas mayores de 60 años. No se aplica, ¿no es cierto?, esta exclusión por vehículos a hogares con discapacidad moderada o postrado. Y cuando se tiene la tenencia de 3 o más vehículos de uso comercial, tanto en vehículos terrestres como marítimos, 13. Entonces, si tiene 2, no les va a considerar. ¿Ya? Entonces, esta primera aproximación de la arquitectura del registro requiere entonces ahora ser observado por el tercer paso, que es la evaluación de medios. Tal como yo les comenté al principio, el registro lo que hace es observar datos. Entonces, una vez que el hogar es ubicado en un determinado tramo, el registro social de hogares vuelve a observar si el hogar o integrante del hogar tiene el acceso a ciertos bienes y servicios que permiten inferir que ese hogar tiene un nivel económico mayor del que se puede inferir de los datos de los ingresos. Entonces uno puede encontrarse con un promedio de un hogar 200.000 pesos, pero el sistema, ¿no es cierto?, recorriendo otras bases de datos, y ahí usted bien deben saberlo, ¿no es cierto?, lo que hace la base de datos es ir detrás de los root, y entonces si de pronto aparece uno de los integrantes con un vehículo de muy alto valor, se produce entonces una inconsistencia entre ese vehículo de muy alto valor respecto de los ingresos del hogar. Entonces, esa inconsistencia el sistema lo ve a través de este paso denominado evaluación de medios. Y para eso observa 5. Cotización de salud, es decir, cuando el sistema está observando que un hogar está destinando más allá del 11% de sus ingresos en el pago de una cotización de salud, y a su vez se cumple la condición de que ese plan está dentro de los principales planes, ¿no es cierto?, público-privado a nivel país, ¿ya? No cualquier plan, ¿se fijan? Lo mismo si el hogar, los hijos e hijas están en establecimiento educacional considerado de alto valor por el Ministerio de Educación, estamos hablando de 100.000 pesos para arriba. ¿Ah? Insisto, siempre la relación se está mirando con los datos que el hogar expresa en el registro. Entonces, si un hogar tiene un promedio de 300.000, por dar un número cualquiera, y tiene 3 hijos, y esos 3 hijos están en un colegio de colegiatura de alto valor para el Ministerio de Educación, es decir, sobre 100.000, entonces el sistema dice, ojo, aquí hay una inconsistencia entre los ingresos que aparecen reflejados y el gasto de la colegiatura. Entonces el sistema dice, acá hay una inconsistencia, ¿ya? Esto es muy parecido para los que somos algunos jóvenes adultos y en nuestra adolescencia, ¿no es cierto?, jugábamos al flipper, uno de los primeros juegos electrónicos, ¿no es cierto? La otra alternativa era el taca-taca, ¿ya? Y en el flipper uno trataba, ¿no es cierto?, de mover la máquina para que pudiera pegar en otros valores más altos y poder seguir jugando y ganando a la máquina. Pero cuando uno movía la máquina levemente, de algún modo la sacaba de una cierta zona de gravedad, creo yo, de equilibrio, la máquina lanzaba un mensaje que decía TIL. Y TIL, en el fondo, el mensaje era, hasta aquí nomás juega, perdió. No es que nos dijera el TIL, usted es tramposo, pero obviamente uno buscaba que la bolita cayera y pegara
no me acuerdo, a las mariposas creo que se llamaban, y pegara valor y entonces siguiera moviéndose ahí y pudiera uno seguir jugando. Bueno, con el TIL a uno le decía, no puede seguir jugando. Lo mismo con la evaluación de medio. Lo que hace la evaluación de medio es decirle al sistema, ojo, aquí hay datos de inconsistencia. Vehículos, por ejemplo. Si hay datos de vehículos de avalúo fiscales de alto valor, es porque los datos del hogar con respecto a esos vehículos producen inconsistencia y eso ha pasado cuando hay por medio 500.000 pesos en el hogar, promedio, ¿no es cierto?, de los varios integrantes y de pronto aparece en la figura de los vehículos de alto valor, es porque de pronto el sistema rescata de que hay en ese hogar un vehículo que puede estar entre 12, 15, 20 millones de pesos del valor. Y ahí está la inconsistencia. Lo mismo con el tema de los bienes raíces o los ingresos de padre o madre fuera del hogar. Entonces, lo primero que yo quería hacer en esta primera parte es presentarle esta parte de la arquitectura. En sentido estricto, esto es el registro social de hogares, funciona de esta manera y de esta manera se construye la calificación socioeconómica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este primer paso, este primer momento de la Sí, hay charla? dos consultas. La primera dice, ¿Ya? si el sistema detecta a los alumnos prioritarios que pueden estar en colegios caros pero que no pagan, o en el caso de los alumnos becados, por ejemplo. Ya. Mi respuesta sí, en el caso, por ejemplo, de los alumnos becados o no becados, ya, pero va en esa relación de la pregunta, el sistema no lo detecta, lo único que está detectando es que está en un colegio de alto valor y observa ese dato con los datos que tiene el registro y dice, aquí hay una inconsistencia. Pero, dado el principio de corresponsabilidad que tiene el registro social de hogares, le dice al hogar, a su integrante, usted puede complementar información que en sentido estricto el Estado no tiene del hogar. Por ejemplo, como dice la pregunta, ¿y si los niños están becados? Ah, o, por ejemplo, en la misma línea de la beca, se puede demostrar, ¿no es cierto?, de que un tío, una tía, la abuela o la abuela de los niños demuestran de que están pagando ellos la colegiatura, o puede ocurrir, ¿no es cierto?, que fuera a tener beca y un pago de un arancel diferenciado. Entonces, a través de la solicitud de complemento, el integrante, el hogar, viene a complementar información que analizada, uno dice, sí, es correcto, está becado. Con esos antecedentes, se aprueba la solicitud y se inhibe, se saca al medio. ¿Ya? Por ejemplo, en cotización de salud puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que hay un plan de alto valor y se puede demostrar porque hay una enfermedad de alto valor, ¿no es cierto?, de una resistencia, ¿ya? Y entonces uno puede demostrar, ¿no es cierto?, a través de un certificado médico y con una declaración jurada simple, demostrar de que se tiene ese plan porque se está pagando una enfermedad de alto costo. ¿Se fijan? Entonces viene lo que se llama complementar. Por eso, muy buena la pregunta que me hicieron. Esa complementación se realiza en el mismo momento, o sea, hay una opción para poder ingresar o posteriormente que se realiza todo, el sistema le avisa y ahí complementa. ¿Se puede realizar simultáneamente o es un paso posterior? En sentido estricto es un paso posterior en el supuesto de si un hogar no está en el registro y hace la solicitud. ¿Ya? En el caso de los hogares anteriores que venían de la ficha protección o que eran parte de la ficha CAO, etcétera, lo que hace el sistema es coordinar los datos y cuando se presenta ese dato de un medio de la inconsistencia, aparece. ¿Dónde aparece? En sentido estricto, para que el usuario o la persona que está consultando lo observe en la cartola hogar. Mire, vamos a ir al tiro. Quiero que vean al tiro la carta hogar. Mire, cuando
un integrante del hogar consulta o va al municipio o va a la plataforma ciudadana y la plataforma le ofrece imprimir su cartola, se va a encontrar con este documento, ¿ya? Y en este documento, si usted observa, en la parte de abajo de la cartola aparece el dato complementario. Y esa parte del dato complementario es el resultado de la evaluación de los medios. En este ejemplo, hemos borrado todos los datos privados, solamente dejamos el nombre de Sergio, dejamos los nombres de la familia, pero sacando todo lo que significaba dirección, ruta, etcétera. Me dicen que de este hogar, que son en total 4 personas, que está ubicado en el tramo del 50, y que tiene, ¿no es cierto?, un promedio total del hogar entre 460.000 y 645, se fijan, el sistema le habla de rangos, ya nunca le va a decir el promedio exacto por un tema de privacidad del dato, simplemente da un rango. Y con esos datos, yo voy a la parte de abajo, datos complementarios, y me está indicando en esta cartola que este hogar es afectado por un medio. Fíjese, está en el 50%. Sin este medio, este hogar debería estar en el 40%. ¿Y cuál es el medio que apareció? Valor de la suma de los avalúos fiscales de los vehículos del hogar. ¿Ya? 6 meses atrás, a lo mejor estaba en el 40 y no le aparecía el dato complementario. Y en un momento determinado en que compra el vehículo, ¿ya? Y entra al patrimonio del hogar, ¿no es cierto? O al patrimonio de don, en este caso la jefa de hogar es Cecilia, por ejemplo, y Sergio, el cónyuge. Supongamos que Sergio compró el vehículo, el cónyuge, y pensemos en voz alta, un vehículo de cuánto, de unos 9, 10 millones de pesos. Entonces el sistema dijo que hay una inconsistencia entre los ingresos y ese vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Si uno tuviera que analizar esta cartola, claro, primero está en un tramo del 50, un tramo que le permite postular a muchos beneficios. Pero imagínense que ellos quieren postular a un subsidio que le pide estar en el 40%. Entonces, no podrían postular a ese subsidio. Entonces, ahí tendrían que preguntarse, ¿está hablando de uno o dos vehículos? ¿De qué monto? ¿Ya? Imagínense en voz alta y hay casos que ha ocurrido donde alguien prestó el RUT para que un amigo, o el hermano, o el tío comprara otros vehículos. ¿Para qué? A lo mejor para evitar el pago de impuestos. Me pasó hace poco con una persona en la comuna de Calama, promedio de ingreso bajísimo, menos de 300.000 pesos, y aparecía con la suma de los avalúos fiscales, chequeando internamente, ¿no es cierto?, concretamente con la base de datos que puede tener el registro civil referido a los vehículos, me encuentro que ella aparece como dueña en los últimos 4 meses de 3 vehículos. Entonces yo la llamo para conversar con ella y le planteo el tema. Entonces ella me dice, y no, es verdad, me dijo un amigo, me pidió carnet de identidad para comprar esos vehículos. Entonces yo le dije, la única manera que usted pueda bajar al 40% y pueda postular a beneficio que usted quiere postular y no estar en el 90%, como en el caso que estaba ella, es sacar esos 3 vehículos de su patrimonio. Entonces ella dijo, no, yo lo tengo claro, le presté mi carnet de identidad a mi amigo y voy a esperar que pague esos vehículos, creo que en 2 o 3 años. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué el amigo le pidió a ella el carnet de identidad? Pueden ser muchos factores. Podría ser un amigo que a lo mejor recién viene llegando a Chile y no tenían los datos jurídicos para hacerlo, o puede ser un amigo que a lo mejor ya tenía otros compromisos financieros que el sistema financiero a lo mejor no le permitía comprar esos otros 3 vehículos, supongo que eran para uso comercial. Entonces, en el fondo ella sabía y lo reconoció, voy a esperar que mi amigo termine de pagar.
¿ya? Y ahí pedirle, ¿no es cierto?, que esos 3 vehículos salgan de su patrimonio y no le afecta a ella, porque ella hoy día está en el 90%, ¿ya? Entonces, esa naturaleza de observar en la cartola dónde aparece el medio, ahí en los datos complementarios. Y cuando aparezca uno de los 5 que le mencioné, hay distintas herramientas, que es el complemento para los efectos de poder sacar ese medio que está afectando, sacar, inhibirlo del hogar y que mi tramo baje al que debiera corresponder al alumno, ¿cierto?, de los ingresos de su hogar y de los integrantes y de los factores como las características de los integrantes, ¿ya? Así que muy buena pregunta. Entonces, volviendo al inicio, en sentido estricto, esto que está ahí es la arquitectura del registro social de hogares, ¿ya? Y entonces, cosa que no lo voy a hacer con ustedes, sino que quiero tocar los temas que ustedes me plantearon. En el campo de la corresponsabilidad, y para allá voy con la siguiente presentación, desde el punto de vista de la corresponsabilidad ciudadana, la ciudadanía puede hacer trámites y tiene una tarea frente a los datos que el Estado tiene de su hogar y del integrante que está consultando. No es que sea una fotografía quieta, no es algo que el ciudadano pueda decir, no, mira, ahí dice que gana 1 millón, no hago nada. No, uno podría de pronto decir, momento, sí, ganaba, pero hace 6 meses estoy sin trabajo. O sabe que eso que ahí aparece no es correcto. O de pronto, como se explicaba, mira, efectivamente mis hijos están en este colegio que tiene ingresos, costos sobre 100.000 pesos, por lo tanto, según el Ministerio de Educación, es una colegiatura de alto valor, pero el hogar no lo paga un externo, un tío, hay una beca, ¿se fijan? Y ahí entonces surge, tal como les comentaba al inicio, dependiendo el tipo de datos, es el tipo de trámite que podemos realizar. Y ahí el sistema lo que le ofrece a las personas es, frente al campo de los autorreportes, observar, ¿no es cierto?, trámites referidos al ingreso al registro social de hogares y actualización del formulario, es decir, de los temas que el declarante señaló en su momento, referido a vivienda, educación, quién es el jefe de hogar, quiénes son los integrantes del hogar, etcétera. Y a su vez están los trámites referidos a los registros administrativos que dicen relación con actualización, rectificación y complemento. ¿Ya? Y acá están los distintos trámites, ¿no es cierto?, en función de lo que le estábamos comentando, ¿ya? Y yo lo que quiero quedarme detenido ahora un rato, ¿ya? No en cada uno de las solicitudes, ¿ya? Temas, ¿no es cierto?, que yo les puedo mandar después aspectos de información sobre cada uno de los trámites, sino quiero hacerme cargo, ¿ya?, fundamentalmente de las muy buenas preguntas que me mandaron como colegio, ¿ya? Por lo tanto, en mi esquema no tengo respondido porque forma parte de la presentación, qué es el registro, para qué sirve, por qué es importante este instrumento, cómo se articula el registro con otros servicios, si no quiero hacerme cargo de las preguntas que ustedes hicieron desde el rol de ustedes. No sé si pasamos a esta etapa, ¿ya? Perfecto. Ahora, no sé si habrá más preguntas, pero estoy tomando las 15 que llegaron que me parecen muy, muy interesantes, ¿ya? Así que me Eh, hicieron, me Acá obligaron a... después quizás les puedo comentar, pero en realidad dice relación hasta ahora con, por ejemplo, las propiedades o que pueden estar con créditos hipotecarios, si es que hay deudas, pero me imagino que también estaría como dentro de la misma línea Ok, que usted planteó antes, que se tiene que hacer algún tipo de declaración después, posteriormente. ok, excelente, ya. Y ahí vamos a ir tal vez como aproximando a lo que tú acabas de plantear. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que voy a poder partir por ahí porque de algún modo
es una pregunta en sentido estricto que podríamos decir de principio. ¿Ah? ¿En qué incide el bien superior del NA, niño, niña, adolescente, en el registro social de hogar? Y claramente eso lleva inmediatamente a observar esta noción del bien superior del niño, niña, adolescente en el contexto, ¿no es cierto?, de la Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente en su artículo número 3. Y eso implica, ¿no es cierto?, tal como lo dice el artículo número 3 de la Convención del 20 de noviembre del año 1989, donde dice, en todas las medidas concernientes a los niños, ojo, estoy citando el texto, 89, por lo tanto todavía no estaba esta distinción de niño, niña, adolescente. Y en el texto de la convención se hablaba de niños, pero dado el actual contexto, uno tendría que decir niño, niña y adolescente. Las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ¿Ya? Por lo tanto, los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables delante la ley, y con ese fin tomará todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Entonces, cuando usted me hace la pregunta de esto respecto al registro social de hogares, lo que ha tenido que hacer el registro social de hogares es hacerse la pregunta respecto de los niños, niñas y adolescentes para tener el cuidado, fíjense, el cuidado de que si un matrimonio quizás separado o una pareja que viven y después se separan, los niños no se conviertan, ¿cómo decirlo?, con mucha prudencia. Estoy pensando en la palabra de moneda de cambio, pero no es la palabra, pero tiene que ver con esa pieza cuando entonces alguien está en el registro, entonces el papá o la mamá que no es tutor dice, pero si coloco a mi hijo en el registro, por lo tanto, somos dos y esos dos me va a permitir que mi ingreso, el promedio baje. ¿Se fijan? Entonces, para cuidar eso, lo que ha hecho el sistema del registro social en este punto es establecer un conjunto de orientaciones y recomendaciones. Por lo tanto, lo que está haciendo con eso es hacerse cargo de la pregunta que ustedes hacen, el bien superior del niño, niña o adolescente. Entonces, no en cualquier momento un padre o una madre podrá decir, este es mi hijo, aquí está el certificado de nacimiento, lo incorporo a mi hogar. Entonces ahí tiene que cumplir un conjunto de normativas que lo específico dirá quién es el tutor, si hay un instrumento judicial que lo declare. También puede ocurrir, ¿no es cierto?, con los cuidadores informales, que a veces ocurre, como puede ser la abuela, ¿no es cierto?, ya sea paterna o materna, conjuntamente con el abuelo. Y ahí la necesidad de la declaratoria. Y eso me lleva inmediatamente a varias de las preguntas que ustedes me hicieron, que me parece muy interesante respecto al rol de ustedes. Cuando dice una de ellas, ¿bajo qué circunstancias el registro social requiere un acta de acuerdo de mediación aprobada judicialmente? O me establecen la pregunta sobre la importancia o trascendencia del acta de acuerdo para el registro, ¿ya? Yo para no responder formalmente desde el punto de vista del protocolo del registro, sino me obligó, ¿no es cierto?, a ir a la ley, ¿no es cierto?, que crea los tribunales de familia, concretamente la 19.968, y a entender la naturaleza de lo que ustedes realizan. Y por lo tanto, corríjanme, no me queda claro, quiero ser bien honesto, pero
me surgió la figura de que ustedes cumplen una especie de, como de un rol auxiliar, pero fundamentalmente para enfrentar lo que se denomina, ¿no es cierto?, un mecanismo, ¿no es cierto?, de conflicto alternativo, y que establece un procedimiento, y por lo tanto, de algún modo, ustedes son en sentido estricto, ¿no es cierto?, invitados a generar como un tercer interveniente en un conflicto para efecto que se llegue a un acuerdo fuera del espacio formal del tribunal, y ahí, corríjame también, se amplía la posibilidad del acceso a la justicia a muchas personas, dado que a través de la figura, ¿no es cierto?, que me perdonen todos mis amigos abogados de los 80, cuando estemos juntos en la Chile, permite una posibilidad de un acceso. Y el acuerdo que ustedes logran estableciendo este acuerdo de voluntades, uno podría decir, ahí hay un acuerdo privado, pero que mediante la ratificación del tribunal competente, en este caso generalmente el tribunal de familia, se transforma en un instrumento jurídico y por lo tanto tiene un peso, una validez mayor. No quiero decir que el acuerdo privado tenga un peso menor, pero uno podría tal vez establecer un acuerdo con alguien en una servilleta, pero si tengo la habilidad de llevar esa servilleta y protocolizarla ante notaria, adquiere un valor mayor. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay ciertos actos o trámites del registro donde apareció la noción del acuerdo de mediación. Y en sentido estricto, revisando todo el protocolo, podríamos sostener que hay tres de los tipos de trámites donde aparece la noción de lo que significa la mediación. En la incorporación o desvinculación de niña o adolescente. ¿Ya? Dice el protocolo. Copia del acuerdo con sede de mediación aprobado judicialmente. Entonces ahí está señalando, ¿ya?, una alternativa, ¿ya? Porque la otra alternativa podría ser escritura pública o acta entendida ante cualquier oficial del servicio de registro civil de identificación. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la mediación, conste que el cuidado personal corresponde al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. Entonces, lo que está diciendo el protocolo concretamente refería a la incorporación o desvinculación, está señalando, ¿no es cierto?, en sentido estricto, que en ese acta de mediación aparezca en forma clara el tema del cuidado. Y ahí se transforma en un instrumento para que uno de los dos en un momento determinado diga, yo incorporo a mi hija, a mi hijo, en función a este acuerdo, aquí está, y el trámite se hace y se incorporan los hijos a ese hogar. Lo mismo ocurre cuando en el tema del complemento por pago o recepción de pensión de alimento. En el caso del pago, acta ejecutiva con firma y timbre emitido por la Oficina de Mediación, aprobada por resolución del juzgado de familia competente, junto a un documento que acredite el cumplimiento de la obligación del pago de dicha pensión. Entonces, pago, sentido estricto, yo estoy en un hogar, ¿no es cierto?, hay un acuerdo de mediación, quiero demostrar que estoy realizando un pago, estoy en este hogar. Y cuando quiero demostrar que estoy realizando un pago, en el fondo quiero señalar que una parte de mis ingresos se va a otro hogar. ¿Cuál es el objetivo entonces de ese complemento de pago? Voy a decir algo así muy simple. Esto me acuerda al inicio del 2016, cuando una persona desde Concepción, en muy buena disposición, una pareja, llama muy preocupada porque dice, mira, yo tengo estos ingresos, mi pareja tiene esto, sumamos esto, pero en ninguna parte yo estoy viendo que aparece lo que mi pareja le está pagando a su ex señor y a sus hijos, que tiene que ver con el pago de dividendo, tiene que ver con la colegiatura,
Yo eso no lo objeto, me parece bien, está en derecho de sus hijos, yo eso no estoy objetando, dijo ella. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ese monto que se va a otro hogar, a nosotros como hogar nos afecta. Y si usted me apuran, ella tenía razón. Y por eso a través de este complemento, la persona puede decir, yo estoy pagando, de tal manera que lo que estoy pagando, si gano 1.000.000 y el hogar tiene un ingreso de 1.500.000 y estoy pagando al otro hogar 400.000, el sistema sigue mirando esos números, pero en una parte dice, a este hogar se le han costado ingresos por motivo de pago en otro hogar. ¿Y qué significa eso detrás de la arquitectura? Significa que a ese hogar que está pagando se le sacan esos ingresos 400.000 pesos y esos ingresos 400.000 pesos se van al otro hogar. En simple, el hogar que paga tiene la posibilidad de que baje su tramo. En simple, al hogar al cual están llegando esos ingresos, puede ocurrir que se le aumente el tramo, porque ahí se está haciendo explícito 400.000 pesos que probablemente los datos duros del hogar, del otro hogar, no aparecen. ¿Ya? Y ese es el punto referido a pago, recepción de pensión de alimentos. Lo mismo pasa con la recepción, cuando alguien hace una solicitud y quiere demostrar que está recepcionando ingresos. ¿Ya? Otro trámite es referido a la solicitud de complemento por cese o variación de pensión de alimentos. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, a través de la resolución del tribunal competente que aprueba el acto ejecutivo de mediación con firma y timbre. Entonces hay un momento en la conversación en que esa pareja, ¿no es cierto?, establece cese o variación de la pensión de alimentos y eso a través del instrumento de la mediación. Y lo mismo ocurre con la otra solicitud, por lo tanto estaría planteando que hay 4, que es la solicitud de complemento de cotización de salud. Es decir, cuando hay aporte monetario el cotizante al hogar de las cargas de cotización de salud. Y esto a través de acta ejecutiva con firme y timbre emitida por la Oficina de Mediación, aprobado por resolución judicial del juzgado de familia competente, junto a un documento que acredite el cumplimiento de la obligación de dicha pensión. Entonces, ojo, se le está pidiendo a los hogares que cuando están acompañando este acuerdo de mediación, deben acompañar también el documento que acredite que se está pagando el documento. Porque podría ocurrir, ¿no es cierto?, comillas, que alguien dice, oye, yo estoy pagando, y aquí está el acta de mediación, pero, ¿y si no ha pagado los últimos 2 años? Bueno, ojo, esto es un tema nuevo que se va a establecer una relación con lo que significa el Registro Nacional de deudores de pensión. Entonces, si se dan cuenta, lo que está haciendo el protocolo fue ofrecerle a las personas, dentro de las varias opciones, la opción de la mediación. Esto va acompañado, siempre se le dice, a acompañar a lo menos uno, y en ese a lo menos uno aparece el acta de mediación. Y también aparece sentencia al tribunal de familia, aparece, son como 4, 5, 6, que mi memoria no me acompaña en este momento como para decirle cuáles son. Pero uno de ellos es el acta de mediación. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo el sistema es reconocer el rol de la mediación, ¿no es cierto?, que da cuenta de este principio de realidad al interior de una relación de este conflicto. No sé si con esto... Una consulta, sí, hay Ya. varias consultas que no quería interrumpir. La primera, no sé si es en relación al cuidado personal compartido. En ese caso, ¿quién incorpora al niño? ¿Ambos? ¿Se repite? ¿Cómo se realiza? Cuando está el cuidado personal compartido acordado efectivamente quizás por los padres y en el registro y en el certificado de nacimiento aparece que tienen un cuidado personal compartido, ¿sabes? Claro. No, si no lo averigüe y después nos cuentan en foto si es que no. Sí, mira, en una, siempre por eso que les voy a mandar material de apoyo para ustedes en estos temas, ¿ya? Ojo, una cosa más interesante del registro social de hogares, en comparación con los sistemas anteriores,
Es que igual después yo les voy a mandar, venía pensando porque di una charla a una unidad de bienestar de una empresa y después me vine en la micro, eh, en el calor, no sé por qué razón pensé en el mapa, crear un mapa de uso de la plataforma, porque finalicé en un momento la charla ahí, y como era más presencial, entonces de pronto ahí uno, ustedes captarán que lo virtual tiene sus cosas positivas y una de las complejidades es que uno no los ve a todos ustedes. Entonces, yo no sé si están todos durmiendo, están todos despiertos, están aburridos, dirán que fome el Lucho, o a lo mejor no, eso uno no logra verlo. Y me quedé pensando en una especie de mapa de la plataforma. ¿Por qué razón les digo esto? Porque yo me comprometo también con ustedes de mandarle una especie de mapa para de pronto decirle, esto que estamos hablando, los protocolos de las declaraciones juradas, de orientaciones, orientación específica sobre niños, niñas y adolescentes, está todo publicado. Lo que pasa es que está publicado en la parte de abajo donde dice documento. Y no necesariamente, cuando uno navega, se va a los documentos, salvo que uno puede hacer más busquilla, le gusta surfear, no sé, como diría una de las opciones que uno tiene frente al internet, de surfear, y detrás de la ola y que te derive, te volviste a caer, te perdiste, pero vais detrás de un cierto tema. Lo mismo acá, uno, ¿por qué tiene que saber que hay un link, una pestaña muy chiquitita abajo de ese documento que está todo, toda la información? O lo mismo hay otra pestaña que dice en el evento de cierto trámite, usted puede consultar esta guía o este tutorial. Entonces, en el rol que ustedes cumplen, yo les voy a mandar una especie de mapa para decir, ojo, miren los documentos que le pueden servir a ustedes como marco referencial, porque tal como dice esta pregunta, que me pareció muy interesante, la voy a buscar, esa, miren. ¿Por qué llegan a centro de mediación personas solicitando mediación para acreditar una pensión de alimento a solicitud del registro social de hogares? ¿Se fijan? ¿Por qué llegan? Bueno, llegan porque el protocolo del registro frente a un tema determinado ofrece alternativas y entre ellos aparece la mediación. Y entonces eso ha llevado, ¿no es cierto?, a que las personas tengan mayor claridad de que hay un rol que ustedes cumplen, que no necesariamente lo manejan. Hasta yo puedo ser ignorante de la importante labor que ustedes realizan, porque generalmente eh, uno no observa la mediación, generalmente digo, bajo este gran paraguas de decir, mira, hay medios alternativos de resolución de conflictos. No sé si estoy correcto con la palabra. De algún modo ustedes son como medio alternativo, ¿cierto? Sí, hasta este minuto en el fondo se considera así, porque no tampoco Ya, somos auxiliares de la justicia, pero ya, en el fondo sí. Me gustaría que antes que siguiera que aclarara algo que no, y al ver las preguntas en el chat, yo me voy a hacer acá absolutamente desde la más máxima ignorancia para consultar, no está muy claro. Es lo siguiente, si cuando se establece una pensión de alimentos por mediación, en este caso, el medio que sea, ya sea por resolución judicial o por mediación, y se incorpora, no está tan claro si, o sea, está claro que a quien paga la pensión, ¿cierto?, puede descontar ese monto, como el mismo caso que usted, que pusiste antes, pero al que recibe la pensión, ¿es efectivo? Algunos comentaban que no, en realidad el que recibe la pensión no es que no es que se le incremente, porque esos ingresos, no es que esos ingresos en el fondo no son ingresos, sino que son para paliar parte de los gastos que también tiene. Entonces, es efectivo que el que recibe la pensión le cambia el tramo, eso está como documentado, está automatizado, por así decirlo, o no. Acá hay algunos que decían que en realidad, según su experiencia, no le sube el tramo por tener pensión de alimento, pero quiero saber qué es lo oficial en el fondo, porque no está claro. claro. A ver, el mecanismo para conocer eso es la cartola hogar. Y en la cartola hogar, vamos a ver si, denme un segundo. ¿Ah?
en la carta al hogar, no en los datos complementarios, ¿ah? Sino cuando habla de los ingresos, va a aparecer una frase muy simple que dice, a este hogar se le han sumado o a este hogar se le han descontado por pago de alimentos. Es una línea, ¿ya? Estoy siendo a lo mejor no muy claro respecto de la redacción, pero aparece, Pero ¿ya? efectivamente aparece, o sea, usted dice que eso, si las Aparece familias la lo frase, incorporan, aparece la claro, frase. Yo no sé si hay claro. alguien dentro de acá, los asistentes, que quizás quiera, por ejemplo, Carla, ella decía que, dice, quien recibe la pensión tampoco le sube el tramo. Ya, ahí no sé si alguien quiere sacar el micrófono para poder como complementar o hacer la consulta complementaria, pero usted dice entonces, don Luis, que efectivamente en la parte del ingreso al hogar sí aparece, debería aparecer que recibe ingreso. Una frase, y ahí uno infiere con esa frase que a ese hogar se le están descontando ingresos porque está pagando pensión o se le están sumando porque le está llegando pensión. Ahora, fíjense lo que les quiero decir. Ese dato, supongamos, eh, se da, hay un ejemplo que puede ser un ejemplo extremo, pero que lo vi. En la sumatoria de un hogar donde estaba la mamá con los hijos, eh, todo era cero, todo era menos 50.000. Menor de 50.000 la mayoría de las veces cero. Nunca va a aparecer cero, pero decir menor de 50.000 pesos es con seguridad cero. Entonces decía ingreso del trabajo, cero, ingreso de pensión, cero, ingreso de capital, cero. ¿Ya? Por lo tanto, ese hogar tendría que estar en el 40%. Claudia, ¿me escucha? ¿Ya? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, perdón. No sé si era acá. Loreto, ¿era para hacer una pregunta acá o se te abrió el micrófono y iba a hacer otra para otra cosa? Parece que se le abrió. Ya. Pero mientras a lo mejor se interviene, quiero terminar con lo siguiente. Entonces, en ese hogar aparece todo cero, cero. Entonces uno podría decir, tenés 40%. Pero dado esa frase que está indicando que ese hogar está recepcionando ingresos de pensión, de alimento, ¿ya? Porque se hizo la solicitud por parte del otro hogar, del pagador, ¿no es cierto? Y supongamos que él estaba obligado porque el acta de mediación indicaba el monto a pagar. Supongamos 3 hijos, a cada hijo le iba a pagar 100.000 pesos mensuales. Eso fue, entonces, siendo súper esquemático, y tal vez el objeto estuvo ahí, mira, vamos a llegar a este acuerdo y yo voy a dar 100.000 pesos por cada hijo. Y nada más, ni referido, ni siquiera se habló ahí del pago del plan de salud, o tal vez el pago del dividendo, si hubiera dividendo, solamente dijo, y en el acuerdo se llegó a ese acuerdo y ustedes, ok, lo validaron, y él tomó ese documento y después demostró con, ¿no es cierto?, un documento de depósito que está pagando, esos 300.000 pesos salen del hogar pagador y se van al hogar. Y en el hogar que recibe, en ninguna parte va a aparecer los 300.000 pesos, pero la frase va a indicar eso. Por lo tanto, tengan la seguridad que ese hogar que estaba en el 40% puede quedar en el 50 o en el 60. Y si el monto es mayor, tengan la seguridad que el tramo puede subir. Porque si además le agregamos ese valor de pensión y una de las hijas trabaja, supongamos que es mayor de 18 años, y la mamá también es profesional y gana 1.000.000 de pesos, se le va a sumar 1.000.000 de pesos, más lo que gana la hija, supongamos 300.000 pesos, y más los 600.000. Insisto, se suma al hogar que recepciona y eso puede significar aumento de tramo. Muchas gracias. Carla no pudo hacer la pregunta o la hizo por... Al final es la, a ver,
Acá preguntan, para los hijos que están en ISAPRE, ¿bastará que la ISAPRE emita un documento que certifique quién es el dueño del plan y los beneficiarios para que el otro padre, para el otro padre o madre? Eso consulta, no sé si se entendió. Sí, se entendió. ¿Es la que levantó la mano o hay alguien levantando la mano? Es la misma persona que levantó la mano y después me queda una pregunta que la mandaron Ya, 2 veces que se la digo al tiro por si acaso la ya, puede mejor. ver, Ya, me que dice parece. así, es un caso puntual y a ver si es que, ya, lo pregunta Carolina que es mediadora pero es abogada también, ya para como antecedente, y dice, tengo un cliente que es trabajador independiente, que le dieron un 90%, quedó dentro del registro social de hogares, porque le piden los ingresos, dice, y ella dice eso, y eso está bien, dice, pero también le piden las boletas emitidas a nombre de él. Y resulta que alguien, él no sabe, pero alguien le emitió boletas y al parecer ese alguien hizo boletas a su nombre por montos grandes y al parecer falsas. O sea, se percató como de un delito. Yo nunca he hecho nada para este caballero y aparezco como receptor de boletas. Entonces, Carolina pregunta, en realidad no hay pregunta, es un comentario a ver, ¿eso es posible? Y si es así, ¿qué es lo que se puede realizar frente a eso? Ya. Bien, vamos a partir por ahí para llegar a lo que preguntó Carla. Carla, ¿con qué de kilo? Sí, y ella también Ya, había levantado la mano, si pues quiere complementar, Carla, te puedes ya, despedir sola. ya. Por ejemplo, en el tema de la boleta de honorario, temazo, ¿ah? Temazo. Eh, ¿Quién informa al registro? El Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Por lo tanto, si esa persona aparece con un monto alto de la boleta, el registro está recepcionando la base del Servicio de Impuesto Interno y eso se vio claramente reflejado en la cartola. Ahora, viene un tema que en sentido estricto, si ustedes me apuran, eh, no le compete al registro social, sino le compete al Servicio de Impuesto Interno, que es el que está declarando el dato, ¿ya? A ver, es distinto, pero tiene que ver muy parecido a lo que es el tema de la renta presunta. Quiero darme esa vuelta. No quiero faltarle respeto a la abogada, pero me quiero aprovechar de los 3 años antes de haberme arrancado a ley, a ver si logré entender algo. Ah, renta presunta, hay un caso muy complejo y después de mucha conversación con el ciudadano, descubrimos que la señora tiene una propiedad agrícola y por lo tanto esa propiedad agrícola tiene un giro y él dice, pero ahí mi hijo hace algunos trabajos, tiene su propia empresa, entonces mi hijo no tiene nada que ver, ¿por qué el sistema, por qué el Servicio de Impuesto Interno está diciendo que tiene ingresos entre 1 millón y 1,6 millones? Eso es mentira, ojalá dígame dónde hay para ir a cobrar la plata. Caballero muy habiloso, ingeniero, 80 años, muy así directo. Entonces yo le decía, pero ¿sabe cuál es el punto? Es que lo que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno es la figura de la renta presunta. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo ustedes pueden eliminar eso dentro del propio Servicio de Impuesto Interno? Porque mientras no lo hagan, el servicio está informando que su señora tiene esos ingresos y desde el registro no podemos borrarlo. ¿Por qué hago esta vuelta? Porque en sentido estricto, si hay una persona que dice, yo no di esas boletas, la pregunta es, ¿quién la dio? ¿Cómo logró acceder a todo lo que implica el sistema de la entrega de boleta honorario, ¿no es cierto?, a un tercero, desde, ¿no es cierto?, desde un cierto tipo de monto? ¿Cómo puedo eliminar eso? Y ahí declaro mi ignorancia desde el punto de vista de la parte administrativa jurídica. ¿Debiera haberlo? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta ¿cuál es? No lo sé. Pero tiene que enfrentarlo en ese campo, en el campo del Servicio de Impuesto Interno, para lograr demostrar, ¿no es cierto?, que en sentido estricto hubo ahí en sentido estricto una estafa. Pero el dato de dónde viene, del Servicio de Impuesto Interno. Y mientras siga viniendo el Servicio de Impuesto Interno, lo que tiene que hacer el Registro Social de Hogares es dar cuenta de esa fuente del dato. Entonces la tarea para el cliente
en sentido estricto es cómo enfrentar esto en el propio servicio de puerto interno. Yo quedo ahí porque no lo tengo claro. Y en el caso de Carla, ya, lo que hay que observar ahí en el caso de la cotización, primero es saber cuando aparece la cotización de alto valor, un mecanismo que hay es de pronto puedes decir, momento, hay un tercero externo que está pagando esto, que puede ser padre o la madre, ¿no es cierto? Y que no está en el hogar, y lo está pagando fundamental, o puede ser al interior del propio hogar también, y lo está pagando fundamentalmente porque aparece un dato que es hay una enfermedad de alto valor o una preexistencia. Entonces ahí lo que en el complemento se le pide a la persona o al hogar y dar cuenta de esos antecedentes para que con eso, ¿no es cierto?, se pueda inhibir ese plan de alto valor. Ahora, ¿qué ocurre también con los planes de salud de alto valor cuando aparece como complemento? Cuando hay trabajo dependiente y deja de haberlo, pasa, ¿no es cierto?, que las personas van a conversar al ISAPRE para ver el tema, y muchas veces el ISAPRE le dice, mire, no, mantenga el plan, siga pagando el plan, incluso hay algunos que tienen, si no me equivoco, seguro complementario que les paga por 6 meses, y entonces cuando firman, ¿ah?, ese cambio, cambia la calidad de dependiente y pasan a ser independientes. Y nos ha pasado en muchos, muchos casos. ¿Y esa calidad independiente qué significa? Significa entonces que la ISAPRE está informando que una persona está pagando 200.000 pesos en su calidad de independiente, es decir, trabajador independiente, y el sistema considera hasta el 11%, y si está pagando 200.000 pesos, esa información llega a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia informa al Registro Social de Hogares, ¿y qué infiere la Superintendencia? Si esa persona está pagando 200.000 pesos por salud y se estima más o menos el orden del 11%, esa persona tiene ingreso de ¿cuánto? Casi de 2 millones. Dada esa calidad de independiente que se pone cuando se modifica el plan de salud. Entonces ahí viene todo un procedimiento para de orientar a las personas y decirle, mire, en la ISAPRE, esa calidad de independiente no la está ayudando, tiene que volver a conversar para que no quede como independiente. Porque ahí viene el dato. ¿De dónde viene el dato? De la Superintendencia de Salud. ¿Qué le informó la ISAPRE? ¿Y cómo le informó? Es que esa persona en su calidad de trabajador independiente está pagando eso. Y claro, eso significa dos cosas. Uno, como trabajador independiente, puedo demostrar ciertos ingresos como no puedo demostrarlo. ¿Ya? Pero el hecho de que estás pagando ese plan de salud está dando una señal. Hay una inferencia. No sé si con eso a Carla le ayudé en la explicación. Muchas gracias. Habían dos manos levantadas, parece que ya las bajaron. Déjame ver, no, acá hay dos. Sí, Jenny y Noé. Jenny estaba primero. No, hay Ya. tres había. Hola. Bueno, agradecer lo aclaratorio que ha sido la exposición. Y yo quería preguntarte por el tema de las personas que son, de los niños que son carga de funcionarios de DIPRECA. Porque generalmente son las mamás que se quedan con los niños y que no trabajan y que igual están a cargo de DIPRECA. Entonces también entiendo yo que han tenido problemas con el registro. Y lo otro es si existe algún puntaje de corte, porque yo trabajo en el sistema licitado y nos pasa siempre que en el mes de enero, febrero se duplican los ingresos, las causas, la gente anda toda buscando el tema de regularizar las pensiones de alimentos, entonces, porque se lo exigen en la ficha de protección, perdón, en la municipalidad. Entonces, no sé si existe un corte cada cierto tiempo, como para uno tener la idea de cuándo van a ser los picos de gente que va a aumentar solicitando estos ingresos. Mira, mi primera reacción a tu pregunta, qué interesante lo que estás planteando, porque para tenerlo como referencia y ahí con usted en algún momento generar zonas de encuentro y tener otros talleres y ahí, como diría un viejo amigo mío,
que ya partió hace rato, que él decía pispear, ¿ah? Me gustaba esa palabra. Yo estoy pispeando lo siguiente, que ustedes cuando enfrentan eso en el mes de enero, en el fondo, está dando cuenta de que entre noviembre y diciembre llega la base de datos del Servicio de Puerto Interno. Y la base del Servicio de Puerto Interno en general es informada anualmente. Hay todo un esfuerzo para que no lo sea, y lo está haciendo en algunos campos referidos al tema de boletas de honorario. Pero en general el sistema de Servicio de Puerto Interno, y la naturaleza está porque hay un elemento que cuesta mucho, a mí me cuesta explicar, tanto que a veces tengo que tomar el lápiz para tener claridad, es la relación de esta figura entre lo que es el año tributario con el año real. No sé si les pasa a ustedes, pero explicar, mire, el Servicio de Impuesto Interno da una fuente del dato, y la fuente del dato dice que usted tiene ingresos de trabajo independiente, producto del año tributario 2020. Año tributario 2020. ¿Qué significa eso en concreto? Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para explicar de que cuando estamos hablando a año tributario 2020, estamos hablando de la plata que la persona o el hogar recibió, corríjame, el 2019, ¿no? Y esa relación es una relación que cuesta. Claro, ¿por qué cuesta? Porque se nos olvida que cuando empieza el proceso tributario de un año es en abril referido al año anterior, ¿ya? Entonces, en ese año, por ejemplo, ahora estamos en 2022, entonces el año tributario es 2021, ¿no? ¿Sí? En abril, Sí, año tributario 2021, pero estamos en 2022. Y entonces explicarle a las personas que el sistema lo que le está mirando son los promedios de su trabajo independiente del año anterior. Y ahí surge entonces la figura de actualizar, poder actualizar información. Pero el problema radica en eso, en que en noviembre, diciembre llega la base de datos, y eso puede explicar lo que tú estabas señalando. No sé si logré acoplar bien lo que tú estabas planteando. Sí, pero mi pregunta es, la FIT en este caso sería solamente, se va actualizando cada cierto tiempo, lo que yo entiendo, ¿cierto? Claro, pero por ejemplo nosotros hemos notado que hay pic en los meses de enero, febrero y también en julio, agosto, de hecho triplican los ingresos, entonces yo me preguntaba si habían como fechas de corte que filtran. Yo un día llamé a la encargada de la municipalidad y me explicaba que este año, no sé si será así, pero es la explicación que me dio, que este año, primera vez que hacían como, comparaban información con puestos internos, entonces efectivamente toda la gente que no tenía regularizado las situaciones le salían como ingreso de las personas total si es que tuvieran o no casados separados. Entonces ella decía que tenían que hacer todas las personas y por eso los mandan. De hecho, la gente es derivada desde el municipio directamente a los centros de mediación. Vaya a regularizar la pensión. Así funciona en la mayoría de la municipalidad. Entonces, por eso quería preguntar si aparte del año contable, que obviamente se refleja en enero, todo lo que se hizo el año anterior, existe, no sé, cortes en junio, julio, como para tener una idea de los PIC, más que nada, de que vamos a Sí. tener que enfrentar. Sí, mira, yo debiera ser así súper estricto y decirte no, porque salvo el tema de impuesto interno, ojo con ese detalle, este es un sistema dinámico que se va moviendo, ¿cierto? El promedio de los últimos 12 meses más 2 meses de fase. Si hoy día estamos en diciembre, lo que está tomando el registro social de hogares, en sentido estricto, no está tomando todavía los datos ni de noviembre ni de octubre. Septiembre para atrás, 12 meses, ¿cierto? Y cada mes que pasa, se corre un mes. Y obviamente hay 2 meses de fase, ¿ya? Y entonces eso se va moviendo. Y las bases de datos cada vez han sido más actuales. Antes salud se demoraba y pensiones se demoraba 4 meses y se iban corriendo, ahora son 2. La excepcionalidad
sigue siendo un impuesto interno, dado que entrega datos anuales y los entrega en noviembre más o menos, a veces en diciembre. Y ahí me haría cargo de lo que tú estás planteando sobre ese PIC. Ahí yo podría encontrarte como, ojo, tienes razón, ahí hay un dato que hay que tener presente. PIC, ¿en qué sentido? Si están mandando a actualizar, entonces probablemente a lo mejor los datos están indicando, ¿no es cierto?, de que, corríjanme, ustedes están mirando de que necesitan que la pensión decía A diga A más B dado los nuevos ingresos, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Pero sería impuesto interno, lo demás es paulatino. Pero una muy buena observación para quedarnos con el ruido, ¿eh? No sé si Jenny te Gracias. si logro acoplarme con lo que tú dices. Sí, Claro. Porque era si en tú el me fondo dices, entender. claro, si tú me dices en junio, yo diría, Es que puede ser, estaba pensando que a lo mejor ahí empiezan las postulaciones a las becas y la gente también se avalancha a tratar de actualizar las cosas para postular a llenar el FUAS en noviembre. No sé. ahí hay otra fecha interesante, siempre yo diría agosto, septiembre. Especialmente, a ver, pensemos en voz alta, agosto, septiembre, entonces probablemente el FUA, ¿no es cierto?, que es como un formulario y te pide 2 años, y esos 2 años lo que está pidiendo en sentido estricto, ¿no es cierto?, son el per cápita. Ahí se aplica el per cápita. El número de ingresos de esos 2 años por el número de integrantes, colocan los integrantes, los valores. Ahí podría haber, la pregunta que yo me haría es, a ver, quiero ser más pensado. ¿Por qué tendría que acercarme a la mediación? Y tal vez a lo mejor tendría que acercarme a la mediación para decir, mira, a lo mejor hay una baja en lo que se me está pagando, y al haber una baja, lo que se está pagando, por lo tanto va a haber un promedio menor y por lo tanto la posibilidad que al interior del FUA mi hijo quede dentro del 60% para el acceso a la gratuidad. No se me ocurre, porque si fuera al revés para decir no, que se está pagando más, corrígeme, no sé si te logro pillar con esta reflexión. No, lo que pasa es que hay gente que no tiene regularizadas las pensiones, entonces le ¿Ya? piden los ingresos y simplemente los hacen. Ok, No, ok. no, Ahí está el no es punto que entonces. rebajen. Hay gente que no simplemente pasaba por mano o el acuerdo Ok, palabra, pero ok. Ahí puede ser un punto. Ahí puede ser. Oye, pero igual interesante en el caso de ustedes escucharla, porque esto es interesante porque a uno le permitiría ir olfateando esos pics, ¿ah? Dada la naturaleza de lo que ustedes hacen, ¿ah? Nos vamos a nutrir mutuamente, ahí tenemos mucho para poder aportar ahí entre distintos estamentos. Carla, ¿tenías la mano levantada? ¿Era de antes o...? Ya, ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. Buenas noches. Gracias, Luis, por esta súper clara explicación. Saludos a todos desde Magallanes. ¡Ah, qué maravilla! Sí, Ya, dime, acepto la invitación para ir a una charla a Magallanes. perfecto. A ver, por ahí preguntaban respecto de si establecer una pensión de alimentos modifica el tramo, es decir, que les sube el tramo tanto a quien paga como a quien recibe. Bueno, y cuando empezó todo este tema a principio de año de la modificación de los registros sociales, yo agarré mi cartera y partí a la oficina del registro social a entrevistarme con la persona encargada acá en la región para entender por qué efectivamente los usuarios eran derivados desde distintas instancias para regular una pensión de alimentos, ¿sí? Y la explicación que ella me dio fue la siguiente. Cuando yo tengo de beneficiario a un hijo o hija o adolescente en mi registro social, ¿sí? En general, sobre todo si esos padres están casados, se tiende a sumar los ingresos, ¿sí? Y la única forma de acreditar, por ejemplo,
que la madre es dueña de, una madre mal llamada soltera, es con un acuerdo de mediación por pensión de alimentos, ¿sí? Y a la parte que paga también se le debería modificar el rango, el tramo, el puntaje, ¿sí? Porque generalmente uno tiene ingresado una capacidad económica determinada y el pagar pensión de alimentos hace que la capacidad económica disminuya, ¿sí? Por lo tanto, eso también tendería a modificar el tramo en forma favorable, ¿sí? Esa fue su explicación, la que me parece que es de bastante sentido y es la que yo le entrego también a quienes asisten a mediación, porque nadie les explica cuál es el sentido de todo esto. Entonces se sienten bastante a la deriva, ¿sí? Y el otro punto que quería tocar, que tiene que ver con el tema de los hijos y los planes de ISAPRE. Es muy sabido que cuando un hijo aparece que es beneficiario de un plan de ISAPRE, el sistema informático como que hasta aquí nomás llegamos, ¿sí? Porque esa es con la información que hay, que aportan las distintas instancias. Bueno, también agarré mi cartera y partí a preguntar por qué era así y cuál era la forma de solucionarlo, ¿sí? Y descubrí que con una certificación de la ISAPRE que indique quién es el dueño del plan, ¿sí? No era pregunta, era una aseveración lo que yo hice, quién es como el dueño del plan y quiénes son sus beneficiarios, yo demuestro al registro social de hogares que quien paga esa prestación es otra persona y no yo, ¿sí? Por lo tanto, con eso, las incongruencias entre mis gastos y lo que yo percibo no serían tales respecto de ese ítem en particular. Sí, porque en definitiva, lo que, según entiendo, lo que el registro social busca es equilibrar o entender que lo que yo recibo, ¿sí? Se gasta en tal o cual cosa, ¿sí? Y cuando hay incongruencia es porque la información no calza nada más, ¿sí? Eso quería decir. Saludos a mi compañerita Eli Arce y a Natividad. Las extraño. Sí, saludos a todos y muchas gracias de nuevo, Luis, por ser tan claro en esta presentación. Muchas gracias, Carla. Que ha comprometido una presencia en Magallanes. Oye, mira, a ver, yo en el tema del registro siempre sostengo que una charla lo que hace en un primer momento es establecer el campo inicial de la información, poder explicar lo que denomino la caja negra o la estructura, ¿ya? Porque con eso uno inmediatamente empieza a sacar tal vez ciertos o desmontar ciertos fantasmas o imágenes. Eh, claro, y después vienen los aspectos específicos, que en 1 hora y media, 2 horas, se hace difícil, que es enfrentar ya en lo concreto qué debo hacer frente a una determinada situación. Entonces, lo que podríamos hacer con ustedes como colegio, poder en una próxima sesión, podríamos armar una reunión donde tal vez el sentido no es explicar la arquitectura, porque yo entre nos espero que hayan quedado claro que el registro no determina que un hogar tenga acceso a un beneficio o no. Lo que hacemos es un sistema de apoyo. Segundo lugar, los elementos principales, ya ustedes captaron, ingreso, 12 meses por medio, después captaron, ¿no es cierto?, que el número de personas, economía de escala, 0.7, pero mira ciertos elementos que dicen en relación con el tema de la edad y dependencia de discapacidad, y con eso ubico el hogar. Y después, además, el sistema establece una mirada a medios. Entonces, con ese elemento principal, podríamos tal vez en una próxima sesión mirar a partir de las preguntas de ustedes y prepararles tal vez a la luz, tal como ustedes lo hicieron. Yo
yo después se los puedo mandar. Fue un interesante ejercicio las preguntas. Obviamente no respondí la que quieren hacer parte del proceso ahora. Cuando me dicen, ¿qué es el registro? No puse nada. Pero sí ingresé al interior, por ejemplo, y me pareció tan interesante, a lo mejor puedo estar equivocado cuando la pregunta de usted, ¿por qué llegan al centro de mediación? Y obviamente, después de haber mirado, ¿no es cierto?, la ley en referencia a lo de usted, etcétera, claramente la mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos más cercana a la persona y de menos costo. Eso es la primera como señal que logro captar a partir del texto legal. Y después dice, otra pregunta muy interesante, ¿por qué es importante que la persona señale si percibe una presión de alimento al momento de entregar antecedentes a la oficina del registro? Y ahí yo puse porque hay una doble corresponsabilidad con el dato, del que paga y del que recepciona. Y ello, en ambos casos, es un factor para determinar la calificación socioeconómica. ¿Se fijan? Entonces, a lo mejor lo que nos faltaría, pensando en la hora, es en una próxima conversación ver aspectos específicos. Y tal vez pensando en el caso de ustedes, porque tal vez en el caso de ustedes no es necesario mirar, por ejemplo, la solicitud referida al módulo de vivienda o la solicitud referida al módulo de salud. A lo mejor estoy olfateando que los elementos principales dicen relación con salud. ¿Por qué salud? ¿Por qué salud? Entonces uno se podría preguntar, claro, porque en el fondo forma del campo de atribución, corríjanme, del acuerdo que pueden llegar de las partes mediado por ustedes. Y los elementos de eso dicen relación con salud, a lo mejor pago de tema de educación, a lo mejor pago de alimento, y a lo mejor en función de eso, y a lo mejor tal vez un primer compromiso de ustedes sería mandarme aquellos elementos que forman parte del hecho controversial que cae dentro del acuerdo de la mediación, y nosotros observar eso y decir, mira, ese aspecto específico va a incidir en ese trámite, y a lo mejor ustedes lo tengan claro, y yo precisar a partir de algunas de las preguntas de ustedes, el tema de los datos. Ojo, tienen razón referido al tema de la gratuidad en tal fecha, ojo con el tema de noviembre o enero, cuando aparece el tema de los datos de ingresos. ¿Por qué aparece relevante? ¿Se fijan? Tal vez podría ser un segundo momento. Totalmente, don Luis, me parece fantástico. La idea podemos nosotros reunir, ¿cierto? Y unificar distintas dudas en distintas temáticas, y así como le mandamos ahora unas primeras preguntas que fueron magistralmente respondidas, podríamos de la misma manera hacer como una contextualización que se la mandamos para que también usted pueda entender un poquito mejor y poder abordar inclusive abordar algunos aspectos, ir como separando, porque claramente hay hartos aspectos que se entrelazan, ¿cierto? Dentro de, más aún ahora que los acuerdos implican, o sea, los jueces están solicitando que ojalá estos acuerdos sean bien amplios y con bastante detalle. Entonces hay bastantes aspectos incorporados que influyen en el registro social de hogares. Entonces nosotros les podemos ir explicando, yo le puedo más o menos ir contando, ir haciendo como pequeños avances, cosa que también nos nutrimos ambos. Usted va a quedar experto, va a quedar un experto, ¿cierto?, en procesos de mediación y todo lo que implica poder dar cátedra, y nosotros a los usuarios que llegan también les vamos a poder explicar cómo eso se articula, ¿cierto?, con el registro social de hogares. Y le vamos a poner pasadita a comentar al Ministerio de Justicia, que también es bueno generar oficialmente mayor, aunque esto fue originado a nivel personal, directo de nosotros, que también es una de las formas como efectivamente sí se puede realizar una colaboración, ¿cierto?, institucional y distintos estamentos dentro del Estado también. Así que le agradecemos. Excelente. A nombre de... Dos puntos antes de despedirme, Martín. Mira, lo primero, yo acepto la calidad de socio honorario del colegio, no tengo ningún problema. Excelente, muy bien recibido. Segundo tema, yo a través tuyo me comprometo a mandar la presentación, buscar incluso, poderles mandar
la matriz de las preguntas de ustedes con las preguntas referidas, y no a la presentación, sino a los temas específicos de ustedes, ¿ya? Voy a ver si hay otra presentación para que les pueda servir. Y yo sí les quiero pedir a ustedes a través de, ¿no es cierto?, de Varinia, les voy a mandar un link, ya, donde ustedes puedan realizar una evaluación de la charla, porque a nosotros nos permite la retroalimentación, ¿ya? Perfecto. No quiero ser como el que se subía a la mica María y decía, su propina es mi sueldo. No estoy diciendo No, eso. por supuesto que sí, puro 7 y favorable, porque de verdad fue así. Hay comentarios sumamente positivos al respecto y al nosotros grabar esto, obviamente hay muchas personas que no pudieron estar acá en este momento por asuntos laborales, y esto créame que se va a difundir, va a ser de muchísima utilidad. Nosotros vamos a poder subir esto a nuestras redes y somos cerca de más de 500 mediadores que están activamente colegiados. Algunos de ellos, la gran mayoría, se dedica a temas de familia, porque los mediadores, pues otra Excelente. cosa que va a aprender también usted, que estamos incorporados en distintas áreas y estamentos, no solamente Bien. en familia. Eso no lo sabía. ¿Ves? Por eso es interesante, Excelente. así también nos sirve para difundir lo que nosotros hacemos, que en realidad es uno de los mayores incógnitos en general dentro de las diferentes unidades también a nivel estatal. Pero bueno, muchas gracias, yo voy a estar recibiendo, vamos a estar nosotros dos en contacto y quedamos comprometidos para una segunda exposición. Dado que vienen, no sé si eso ¿Cuántos participaron? internamente, eso, para ver sus posibles fechas, porque viene ahora Claro. el año nuevo, etcétera, etcétera. Puede ser en enero, ¿ah? Ya. Tranquilo, sí. ¿Ya? ¿Cuántas personas participaron? En total llegamos a ser 71. Ahora ya se han ido, pero 71. Excelente. Excelente. Sí. Oye, un gran abrazo y felicidad por la hermosa labor que realizan, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Así que estamos en contacto, don Luis. Y bueno, muchas gracias a cada uno de los presentes por habernos acompañado. Les agradecemos a nombre, por favor, del Colegio de Mediadores de Chile. Haga y transmita nuestra enorme gratitud, ¿cierto?, a la División de Focalización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia por habernos facilitado, ¿cierto?, y habernos entregado esta excelente presentación. Así que muchas gracias, Luis, y bueno, Gracias. en contacto.